Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. Entro con toda la energía posible para poderlos enredar y que puedan entender y escuchar un poco mis palabras. Pero también quiero expresar que aunque quiera representar eso, aunque lo quiera decir, aunque lo haya investigado, no significa que lo quiera como una repetición de una serie de cosas dentro de sus cabezas. No quiero que sea una manifestación en la que se adoctrinan a otras personas. Simplemente es una forma en que empiezo a dialogar, empiezo a hablar a partir de una necesidad de decir algo. Ese algo, en esta ocasión, es el dolor y el arte. El dolor puede ser entendido como algo físico, como un golpe. Ese dolor puede indicarnos que estamos en peligro. Sí, es algo muy similar al miedo y están directamente relacionados. No son lo mismo, dolor y miedo, pero muchas veces las manifestaciones del miedo permiten que los seres humanos tengan también dolor. Dolor por la impotencia de no poder hacer algo, dolor por no poderse movilizar de una forma u otra hacia el objeto deseado, lo que implica una coerción, pero también permite una cohesión entre los diferentes individuos. Es decir, todas las reglas que permiten la convivencia están basadas en la renuncia de cosas. Eso nos lo dice Sigmund Freud. En esa renuncia de cosas es que nace la sociedad y nace la cultura. Y tema principal del que vamos a hablar es el dolor y su relación con el arte. Entonces, ese dolor puede ser físico, como lo estaba explicando hace un momento, pero ese dolor físico en el arte, cuando se abordan diferentes textos, diferentes artículos de investigación, abordan principalmente cosas muy escuetas, como que sufría mucho dolor físico y por eso quiso pintar, y por eso pintaba de esa forma y no pintaba otra cosa. Pero lo inherente a ese individuo es que sentía una serie de carencias, es decir, que ese dolor físico también implicaba un dolor emocional, y ese dolor emocional lo podemos relacionar con la miseria como la carencia de algo, la carencia de una necesidad. Decía Schopenhauer que nos podemos balancear entre el tedio, es decir, suplir una necesidad por completo hasta el aburrimiento, y el dolor, donde no podemos suplir esa necesidad, y al no suplir esa necesidad lo que surge en nosotros es el dolor. Pero el mismo Schopenhauer diría que lo inherente a la naturaleza es una fuerza llamada voluntad, y esa voluntad está bañada por el dolor, es decir, que lo natural es el dolor y que nuestra constante lucha por ir en busca de algo más, de una serie de satisfacciones, nos genera más dolor. El mismo Schopenhauer va a decir que una forma de poder superar el dolor individual es a través de la contemplación y la conmiseración. La conmiseración es poder entender el dolor de los demás, y ese dolor de los demás, desde las manifestaciones artísticas, es dado a través de esas carencias inherentes a los individuos que quieren manifestar algo. Esa manifestación de algo implica decir algo. Sí, es obvio. Lo que quiere decir que es un lenguaje. Ese lenguaje implica que hay una necesidad. Y aquí ya nos salimos de Schopenhauer para hablar un poco Nietzsche, ya que él habla que todo individuo artista busca desesperadamente la manifestación y la representación de su propia realidad. Es decir, que destapa por completo cualquier sugerencia que le hagan otros individuos sobre lo que significa la existencia y más su propia existencia. El artista, por lo tanto, tiene un mensaje muy importante para dar. Ese mensaje dar implica una ruptura de lo que creemos como real para que se implemente esa realidad del propio artista. Y si eso lo relacionamos con la idea del dolor desde el individuo que crea, tenemos entonces la manifestación del arte como una forma de entender ese dolor. Para Nietzsche es una posibilidad de superar el dolor, de transformar el mundo. Para Schopenhauer es una posibilidad de contemplar la realidad de los demás individuos, y desde esa contemplación, desde ese mirar al otro, desde ese dejar de pensar en la constante satisfacción de las necesidades, hay una renuncia a la propia individualidad. Y esa renuncia, ahora en la voz de Freud o en las palabras de él, esa renuncia implica una represión constante, una represión sexual que se manifiesta posteriormente
consiste en la sublimación, y esa sublimación es sacar algo que se tiene atorado, algo que se tiene por dentro. Es decir, que el arte es un vehículo para sacar eso que se tiene represado. Todo el resentimiento va a ser manifestado a través de algo, a través de una obra. Es decir, que el arte en cierta forma está superando a toda la cultura que lo precede, porque la cultura es quien lo inhibe de hacer cosas, y la necesidad de crear, de decir algo con eso que tiene por dentro, es una posibilidad de transformación de su propia realidad, al menos de poder sacar eso que le causa dolor. Entonces, por el lado de Schopenhauer tenemos que el dolor visto desde el otro, es decir, cuando el artista crea, está creando desde su propio dolor, y cuando el público mira, está entrando en un proceso de catarsis. ¿Por qué? Porque está pudiendo olvidar por un instante la existencia dolorosa en la que está inmerso. Por el lado de Freud tenemos la posibilidad de la sublimación, de sacar todo eso que lo convierte en alguien resentido para poder manifestar una obra. Y en Nietzsche es una posibilidad de llegar a la libertad individual a través de las diferentes manifestaciones de lo que tiene por. Entonces la relación entre arte y dolor se puede explicar de diversas formas, y se puede entender para estos tres casos desde una manifestación implícita en los individuos para sacar algo y poder florecer desde ahí, o para que todo el entorno pueda mejorar de una u otra forma. ¿Es el arte una posibilidad de transformación de la sociedad? Entonces el vehículo que nos moviliza para hacer algo es el propio dolor, y estoy hablando de la creación desde el acto creativo, no desde la copia. La copia solo es una manifestación de entendimiento de lo técnico, mientras que la creación implica hacer algo nuevo con ese aprendizaje que se ha dado desde la parte técnica. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve el arte entonces? Creo que ya lo he venido mencionando, como una manifestación humana para la transformación de las cosas, para que ese dolor inherente a los seres humanos de cierta forma desaparezca, para que desaparezca el dolor colectivo, o para que sea erradicado el mal que lo está causando. Es decir, requiere una transformación cultural.